Y ahora, justo para hablar de la minuta de la nueva ley en telecomunicaciones y radiodifusión, que muchos en la oposición califican como ley censura, le damos la bienvenida al senador Javier Corral, con quien vamos a poder hablar no solo de la reforma, sino también de este periodo extraordinario de sesiones, si nos da tiempo, hasta del exgobernador César Duarte. Senador, bienvenido, muy buena tarde. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias, muy amable por participar con nosotros. Oiga, pues esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, las demás leyes que se han estado discutiendo y aprobando en estos días, ha dicho la oposición que son la manera de configurar un sistema de espionaje masivo en perjuicio de todos los mexicanos. ¿Qué le decimos a los ciudadanos que le creen a la oposición, senador Corral? Son magnificaciones, mentiras, distorsiones, que es una dinámica muy nociva para el debate parlamentario y que termina pues vulnerando el derecho a la información de los mexicanos. La oposición ha terminado refugiándose en dos artículos de una legislación muy amplia, y debo decir, dos artículos que dicen exactamente, voy a repetirlo, que dicen exactamente lo que la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice, y que fue redactada y aprobada por el PAN y el PRI en el 2014. Me refiero a la atribución por parte del órgano regulador de suspender precautoriamente transmisiones que violenten los derechos de las audiencias, así como el tema de la geolocalización en tiempo real de los dispositivos móviles como un mecanismo para colaborar con la justicia y la seguridad pública en nuestro país. Lo que estamos viendo, pues, es una tosudez, porque ya ni siquiera son capaces de, pues ahora sí, reconocer incluso cuando tienen algo de razón, porque varias de las polémicas que se suscitaron o de las observaciones y preocupaciones que se expresaron fueron corregidas en esta minuta. Estamos hablando de un ajuste mayúsculo a la iniciativa que se presentó originalmente y que Ujú. ha emitido este nuevo dictamen. No hay una sola mención en un solo artículo de la nueva ley que directa o indirectamente aluda a mecanismos de previa censura. Desaparecieron, por supuesto, los artículos polémicos 109, el 201, el 202 de la legislación, que Bien. efectivamente tenían redacciones que podían generar esa interpretación. Se evitó la concentración de atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se crea una nueva comisión reguladora de telecomunicaciones a partir de un órgano colegiado con independencia técnica de gestión y de operación que va a tener a su cargo la regulación del sector de las telecomunicaciones, de las concesiones en materia de radio y televisión, de audio y televisión restringida, el servicio de Internet, los servicios de radio y televisión, satélite, y la agencia tendrá a su cargo la promoción de una política pública en materia de telecomunicaciones. En realidad, se han restituido cosas muy importantes que se señalaron dentro de los conversatorios, porque hemos venido de un proceso muy interesante. Sí. Los 5 conversatorios que escucharon a 89 expertos de distintas organizaciones, empresas, debo decir, intereses, y en donde se van a ver reflejados en este dictamen, porque muchas de las cosas que nos ofrecieron, que nos propusieron, están incorporadas, pues se restableció el principio de neutralidad de la competencia, se eliminó el tema de el uso correcto del lenguaje, que ya había sido incluso sancionado por la Suprema Corte, se eliminó el registro de usuarios de telefonía móvil, se restableció la consulta pública previa para la definición de las regulaciones que emita la nueva comisión. A ver, estamos ante una ley que en mucho va a fortalecer también a los medios de uso social, pues no se diga los de uso social genérico, comunitario, indígenas y afromexicanos, les da viabilidad financiera para su sostenibilidad, favorece el acceso al espectro porque les elimina trabas o requisitos que eran innecesarios, se restituyen principios para la operación de los medios públicos en términos de pluralidad, de rendición de cuentas, de transparencia, de participación ciudadana.
Se recuperaron todos los derechos de las audiencias que habían sido eliminados por el PRIAN en el 2017 y que Mm, fue motivo de una acción de inconstitucionalidad en la Corte. Se han generado y fortalecido la figura del defensor público de audiencias para que ya no sea una figura decorativa, sino que realmente tenga posibilidades de influir en favor de las audiencias, que es a las que se deben los medios claro. de comunicación. Y bueno, hay muchos aspectos que se han venido a fortalecer, pues obviamente se fortalece al Estado en su capacidad de rector del espectro radioeléctrico, eh, y hay Oiga, una senador, decisión, sí, déjeme decirle que adelante. todos estos cambios que usted nos está diciendo y entiendo son bastante buenos, sin embargo pareciera que palidecen ante la consideración opositora de que dicen no hay autonomía, solamente control gubernamental. Y ahorita estaba usted hablando precisamente de la fortaleza, de fortalecer el Estado, precisamente, y eso es lo que critican en la oposición. Dicen, sí, nos hablan de un órgano regulador que va a estar integrado por 5 personas, pero no va a ser autónomo. Y preguntan, ¿qué no es necesaria esa Bueno, autonomía? tendrá autonomía técnica, operativa y de gestión. Estará Ok. adscrito a la Agencia de Transformación Digital dentro del Ejecutivo. Aquí lo que se está retomando es aquel modelo que ante la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones del IFT, ante esa extinción, este es el marco probable y posible. Estos son los márgenes en el que nosotros manejamos. Sin embargo, fuimos a un modelo que hoy tienen otros muchos países. A ver, es muy importante decirlo. Mire, yo siempre fui y he sido un defensor de la autonomía en materia de telecomunicaciones y de competencia económica. De hecho, yo voté en contra de la desaparición de estas autonomías. Sin embargo, también hay que decirlo con claridad. Estas autonomías quedaron debiéndonos mucho en el proceso de aplicación real de la ley, porque pues muchos de ellos pues eran autónomos del gobierno, pero no de los intereses creados, eran correas de transmisión de grandes intereses monopólicos, tanto en el sector de las telecomunicaciones como de la radiodifusión. Entonces, la autonomía per se no garantiza nada. Lo que sí puede garantizar que se tomen mejores decisiones es la integración de un cuerpo colegiado en donde haya una expertise técnica sobre estas materias, en donde hay una serie de reglas de conducta de estos integrantes de la comisión reguladora. En el mundo, por cierto, la mayoría de los órganos reguladores en estas materias no son autónomos. De hecho, son muy pocos los órganos reguladores que tienen autonomía constitucional y que tienen además las dos facultades, regulación en telecomunicaciones y competencia económica. Aquí, por ejemplo, todo lo que estaba en manos de esta agencia de transformación digital en materia de competencia económica se va al órgano antimonopolios, que es el que va a poder declarar preponderante en los servicios de telefonía, de radiodifusión, de telecomunicaciones, e imponer la regulación asimétrica. Obviamente, con una opinión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es muy importante porque es la que está en el día a día, en el mercado, en el conocimiento de las obligaciones y de los compromisos de los operadores. Yo creo que la autonomía por sí misma no es garantía de nada. Yo pienso que lo que hicimos es el mayor esfuerzo posible. Yo lamento que se haya pasado en este tema de una posición que estuvo incluso de votar a favor, porque lo digo como es, en las comisiones legislativas que nos reunimos el viernes, Sí, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la de Comunicaciones y Transportes y la de Estudios Legislativos, ahí se anunció la abstención por parte de la oposición y dijeron que iban a revisar si podían ir a aprobarla. Para aprobarla pidieron dos cambios. Uno que es modificar la geolocalización en tiempo real para que ésta solo se pudiera realizar con previa autorización judicial. sí, Y también querían que quitáramos una de las fracciones que se refiere a la suspensión de transmisiones cuando se violenten los derechos de las audiencias. de acuerdo. Pero pues la verdad es que uno de los temas fundamentales de esta legislación era el rescate de los derechos de las audiencias. Y en segundo lugar,
la geolocalización en tiempo real ya está hoy sometida a un sistema de control judicial, pero 48 horas después. Es que es Ujú. muy difícil que frente a delitos como el secuestro o la desaparición Pues sí. se tenga que buscar una orden de aprehensión previa por la autoridad competente ante un operador de telecomunicaciones, pues porque son casos de extrema urgencia, donde está en riesgo la vida de una persona, la libertad de una persona. Esta Claro. disposición, por cierto, tiene una vigencia de 10 años, se ha mantenido en la ley y también hay que decirlo, fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obviamente en un contexto de seguridad pública y frente a delitos de alto impacto. Oiga, senador, entonces, en concreto, estamos en el mejor mundo posible en lo que se refiere a estas legislaciones para beneficio de los ciudadanos. A ver, no tenga la menor duda con relación a la afirmación que le voy a hacer. En mi experiencia legislativa, a mí me ha tocado la suerte de participar, pues casi casi en las 4 últimas reformas en estas materias, con excepción de la de 1960, porque yo todavía ni había nacido. Esa ley la hizo la industria de la radio y la televisión, por cierto. La redactó la propia Cámara. Bueno, tan la redactó la propia Cámara que esa ley regulaba la industria y Sí. no como ahora que se regula un servicio público como es la reducción de las telecomunicaciones. Con esa experiencia y habiendo participado en distintos esfuerzos legislativos, le puedo asegurar que esta ley es mucho mejor que la actual y, por supuesto, ha reconocido, ajustado y rectificado la iniciativa original enviada. Y en ese sentido, vendrá ahora el gran reto pues de darle seguimiento al cumplimiento de las normas, eh, particularmente en lo que se refiere a las que se han anunciado como avances importantes. La Muy restitución, por bien. ejemplo, de principios editoriales de pluralidad en medios públicos, la rendición de cuentas en medios públicos, que son medidas para que los medios no se conviertan en medios de gobierno, que se conviertan en medios de Estado al servicio de los ciudadanos. Sí, le puedo afirmar con absoluta certeza que estamos ante una ley que va a beneficiar el interés público y que ha sabido equilibrar el conjunto de los intereses. Este Muy bien. sector, pues, ¿qué les voy a platicar a ustedes? Ujú. Este sector concurren, o en este sector concurren, intereses poderosísimos del orden político y del orden económico al mismo tiempo. Y hemos hecho un gran equilibrio. Muy bien. Senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Senadores. Muchas gracias por platicar con nosotros aquí en la octava, que no sea la última vez. Por ningún motivo, para la octava, ustedes saben que siempre estoy a su disposición. Muchas gracias, senador. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Gracias.